Gracias, Señor, por eso. Amén. Bendito Padre, Señor, bendito es celestial. Gracias, mi Dios, te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por ese varón que has puesto, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Gracias porque eres el pilar, Señor. Porque eres el que lleva, Señor, este rebaño, bendito Padre, Señor. Gracias, mi Dios, por su vida, Señor. Gracias por su esposa, por sus hijos, bendito Padre, Señor. Sígueles, Señor, bendiciendo, Señor. Sígueles cuidando, Señor. Sígueles dando la salud, bendito Padre, Señor. Señor, mi Dios, tú sabes lo que quieres decirnos, Señor, y todo lo que Él haga, Señor, que sea bajo tu voluntad, Señor. Y pase un carbón encendido en sus labios, Señor. Y para que toda palabra que Él diga, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Y que quede sembrada en cada uno de los corazones nuestros, Señor, para poder seguir creciendo en tu santa palabra, mi Dios. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias por permitirme en esta mañana llegar a vuestros corazones con la palabra de nuestro Señor. Y quería compartir acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y los beneficios que tenemos. Es algo tremendo y precioso, amados hermanos, que el Espíritu Santo, cuando el Señor nos regala, cuando le aceptamos, cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Él, nos bautizamos y nos da ese regalo precioso del Santo Espíritu. El Espíritu Santo es como un motor que está en nuestro interior, como un motor que es una máquina, un motor formada por un conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles cuya función principal es transformar la energía química en energía mecánica o de movimiento. Eso más o menos hablan los hermanos que trabajan que saben de mecánica. Cuando ocurre esa transformación de energía química en mecánica, se puede realizar un trabajo útil, como por ejemplo mover un vehículo a motor, como un coche o un automóvil o cualquier otro mecanismo, como puede ser un generador de corriente, o ese es el motor que da movimiento a todos. En cualquier artefacto el motor es fundamental, sin él no funciona, y entonces no sé, como un vehículo si no tuviera motor pues no tendría sentido, porque no tendría ningún funcionamiento. Pues de la misma manera el Espíritu Santo es el motor del discípulo, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. La persona del Espíritu Santo nos fue dada para entrar y que nosotros a través de Él conozcamos el reino de Dios, conozcamos el señorío de Cristo. Y para transitar este camino que nosotros nos ha delegado el Señor, y para llegar a la meta, que la meta es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos toma de la mano, nos levanta también, porque está para redarguirnos, está para corregirnos, está para enseñarnos, para revelarnos también a la persona de Cristo Jesús. Así que, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta mañana los beneficios que nosotros como iglesia del Señor tenemos con el precioso Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y lo principal y lo importante que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es ordena las cosas en medio del caos. El Espíritu Santo ordena. Las Escrituras nos dicen que nuestro Dios es un Dios de orden y no un Dios de desorden. Y entonces el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, se provoca una revolución dentro de nosotros, y tenemos que dejar de hacer muchas cosas que antes no le gustaban al Señor, pero por el Espíritu Santo lo podemos hacer. Así como en Génesis 1, del 1 al 3, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué estaba la tierra? Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue
la luz, ordena nuestras vidas del caos, de lo que nosotros antes de conocer al Señor, lo que hayamos sido. El Señor sabe el testimonio que antes teníamos de cómo éramos y cómo el Señor nos trajo y transformó nuestras vidas completamente de lo que antes éramos a lo que hoy somos. Ordena nuestras vidas cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Él ordena nuestras vidas. Dejamos de hacer, si antes tal vez éramos asiduos al alcohol, o estar de discoteca en discoteca, o de malgastar el dinero indebidamente en cosas que no eran productivas. El Señor nos ayuda a ordenar todo eso. Tal vez cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar. O sea, el Espíritu Santo causa en nosotros algo increíblemente que para el ser humano por sí solo es muy difícil cambiar. Pero tenemos a esta preciosa persona de la Trinidad que nos ayuda a que haya orden en nuestras vidas. ¿Verdad, hermanos? ¿A cuántos el Espíritu Santo nos ha ayudado a ordenar nuestras vidas? A mí el primero, de cómo era antes de servir al Señor a cómo soy hoy en día. Y también el Espíritu Santo lo que hace, nos encamina los sentimientos que están desordenados, nos limpia de los deseos de la carne. Y esto es muy importante, amados hermanos. Gálatas, nos vamos al libro de Gálatas 5, 16, 26, nos habla acerca de lo que cómo se anda en el Espíritu y cómo se anda en la carne. Y todo eso el Espíritu Santo nos quita, todo eso. Miren lo que dice Gálatas 5, 16 al 26, nos dice, digo pues, andad, ¿en qué dice? En el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué razón nos dice eso? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y nos dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El que se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios tiene dominio propio. Hace lo que le agrada al Señor, pero el que no se deja dominar por el Espíritu Santo, como dice, se hace en la ley de las tinieblas, que en la ley de las tinieblas es vive y haz lo que te da la gana. Cuando no tenemos ese dominio por el Espíritu Santo, pues hay partes de nuestra vida que todavía no la hemos ordenado y vivimos lastimosamente muchas veces como queremos. Vamos a quitar este teléfono y le entregamos la semana que viene. Luego dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, lo que al cuerpo le gusta, lo que a ese, como decíamos, a ese monstruo que vive en el interior de la persona le gusta. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca, nos dice el apóstol, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, nos dice las Escrituras, no heredarán el reino de Dios. Todas aquellas personas que practican estas cosas, nos dice que no van a heredar el reino de los cielos. Ya nos podemos llamar hermanito Javi, que si es que practico esto, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Es clara la palabra de Dios. Dios no se deja al azar nada. Nos dice que por eso nosotros decimos, somos humanos, pecamos, porque no somos perfectos en el sentido de no cometer errores. No somos perfectos en el sentido de no cometer errores. Cuando la Biblia nos habla de perfección, nos habla de madurez, que hemos llegado a una madurez donde nosotros entendemos las Escrituras y sabemos lo que al Señor le agrada y no le agrada.
Otra cosa es que nosotros pequemos como seres humanos por el Adán que llevamos de nuestro interior, y otra cosa es que practiquemos el pecado deliberadamente. Que eso es lo que al Señor no le agrada, que se practique sabiendo lo que es la palabra y lo que no le agrada al Señor, que practiquemos el pecado, que sigamos haciendo de estas cosas que al Señor no le agrada. Nos dice cuáles son, ¿no? Unos en una cosa, otros en otra cosa, pero seguramente algo de esto que está aquí tenemos todavía en nuestros corazones. Y que tenemos que el Espíritu Santo nos gobierne, porque si el Espíritu Santo nos gobierna, por ejemplo, los que somos pleitistas, ya no vamos a hacer. Ya no vamos a pelear. Los que somos celosos en extremo ya no vamos a ser celosos. Y otras cosas que seguramente que son todavía más grotescas de lo que está diciendo aquí, pero las más comunes son hilos, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, que a nosotros no hemos matado a nadie, ¿no? Pero nos dice, si tú te peleas con tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya eres homicida. Así nos dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Si tú te discutes con un hermano, te peleas con un hermano, simplemente tú eres homicida, eres asesino. Qué dura es la palabra, amados hermanos. Más el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y nos dice que contra tales cosas no hay ley. Si alguien viene y me dice palabras desconsideradas, me maldice, ¿qué nos dice que hacemos nosotros las Escrituras? Nosotros bendecimos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué bendecimos? Porque en nuestro corazón hay paciencia, en nuestro corazón hay gozo, en nuestro corazón hay paz, en medio de lo que vemos del mundo, cómo está tan sufrido, hermanos. Nosotros recibimos todos los días solamente malas noticias, que por aquí una cosa, que por aquí otra cosa, que la carestía de la vida, que no nos llega la nómina ya nosotros, tenemos que estirar como un chicle para poder llegar. Pero en medio de todo eso, gracias al Espíritu Santo, nosotros tenemos paz. Y Jesucristo nos dijo claramente, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la del mundo, que es efímera, que es momentánea, que es por instantes. Pero esta paz, cuando tenemos el Espíritu Santo, podemos estar tranquilos en medio de las tribulaciones, porque el Señor no nos dijo que no íbamos a tener tribulaciones, ni pruebas, ni luchas. Y el Señor mismo dijo, no he venido a traeros paz. No he venido a traeros paz. Porque muchas veces el hecho de ser cristianos, incluso en el trabajo, somos perseguidos, hermanos. Pero ese Espíritu Santo nos da de esto de Él. Por eso decimos que el Espíritu Santo nos limpia de los deseos de la carne. Nos limpia de los deseos de la carne. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, levanten la mano los que son de Cristo, levanten la mano los que son de Cristo. No veo muchos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero los que son de Cristo, seguramente ahí lo tienen, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo creo que más explícito que eso no se puede ser, ¿verdad? Ahí está muy claro. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado ciertas cosas. Las que quieren crucificar. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Por eso se acuerdan que yo les decía, con la carne no se puede llegar a un trato. Es imposible llegar con la carne a un trato. A la carne la única manera de tenerle sometida, ¿cómo es? ¿Qué nos dice ahí? La carne tiene que estar crucificada, porque si no se levanta. Cuando le da la gana, la carne se levanta, hermanos. Se levanta. La carne es rebelde. A la carne no le gusta obedecer a Dios. A la carne le gusta hacer lo que le da la gana. Eso no es así. Si vivimos por el Espíritu, nos dice el 25,
Si vivimos por el Espíritu, amada iglesia, nos dice, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. ¿Ordena nuestra vida o no ordena nuestra vida? Sí. Sí ordena nuestras vidas, nos quita todos esos deseos que todavía tenemos que algunas de estas cosas ir puliendo, quitando. Sí, hermanos, tenemos que hacer, tenemos que seguirlo haciendo y llegar a hacer lo que nos dice la palabra, como nos dice el versículo, de que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos. Y ¿saben qué es precioso, hermanos? Porque nosotros cuando servimos al Señor no es en vano, porque trae orden a nuestra familia. Trae orden. Si papá y mamá deciden sujetarse a la voluntad de Dios y vivir para Él, tarde o temprano veremos el milagro de nuestros hijos y sirviendo al Señor. Claro, pero cuando yo no digo de ser solamente cristianos, porque la vida cristiana nos está diciendo aquí que tenemos que llevar a nuestros hogares. La vida cristiana tenemos que llevar a nuestros hogares. La semana pasada me compartían alguien, una pareja, unos hermanos de Archena, me decían que había una parejita que servían al Señor, diligentemente, ahí donde se reunían, servían al Señor, el hermano, el esposo, en la iglesia muy activo, muy educado, muy correcto, ¿no? Y se les veía a ellos como un matrimonio para dar ejemplo a las demás personas, para tomar como ejemplo a las personas. Cuando me dice que de un momento a otro, la esposa va donde el pastor y le dice, pastor, ya no aguanto más. Este hombre me maltrata. Ya no puedo seguir con él. Imagínense, una cosa somos cuando estamos aquí y otra cosa somos cuando estamos en casa. Cuando el evangelio se tiene que vivir en casa. En casa. Nos dice que esta pareja me contaban que se terminaron separando, hermanos, se terminaron separando porque el hombre pues se ve que le maltrataba a la persona, a la mujer. Pero cuando papá y mamá deciden sujetarse a la voluntad de Dios y vivir para Él, vivir en casa, que nuestros hijos vean ese ejemplo, amados hermanos, lo que vivimos aquí, que cantamos, que tenemos esa coinonía, que estamos unidos, que eso nosotros tenemos que llevarlo a casa. Y nuestros hijos vean, entonces tarde que temprano el Señor va a hacer ese milagro, porque nos dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo creemos, hermanos, y lo creemos porque el Señor no es deudor de nadie. Y si nosotros somos fieles, el Señor, cuando Él quiera, va a traer a nuestra familia a sus pies. Lo creemos, amados hermanos. Así que nosotros seamos fieles. Porque, hermanos, nuestros hijos son muy fácil, son influenciados. Gracias, mi hermano José. Agua de parte de mi hermano José y agua de parte del cielo, dice. Gracias al Señor que hace mucha falta agua aquí en Murcia, amados hermanos. Hermanos, vemos que a nuestros hijos les invaden por todas partes. A nuestros pequeños, los que tienen hijos pequeños en los colegios, en 4 o 5 años, ustedes ven que le están adoctrinando a nuestros hijos. Les están diciendo y confundiéndoles, diciéndoles que su sexo no está definido. Llegan los niños pequeños a casa diciendo, yo no soy ni hombre, no soy ni mujer, porque mi maestra me está enseñando. Imagínense a qué punto están llevando a nuestros niños, a que ellos no decidan el sexo, no les definan. El gobierno quiere adueñarse de nuestros hijos. Nosotros es cuando tenemos que actuar. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una ley que permite que nuestros hijos puedan ser, que los hijos puedan ser educados en casa cuando el padre y la mamá lo pueden hacer.
Como quisiéramos que aquí también pudiéramos educar a nuestros hijos en casa, por toda la influencia que tienen, por todo, hermanos. Y nosotros como padres tenemos que pagar un precio muy alto para cuando nuestros hijos están rebeldes, contumaces, se vuelvan hacia el Señor y puedan obedecer la palabra de Dios. Pero nosotros como padres tenemos que pagar ese precio. Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios y vivir como nos dice su palabra que tenemos que hacerlo. Y aún así muchas veces a nuestros hijos les cuesta dejar el mundo, hermanos. Les cuesta dejar el mundo. Aquí tenemos una generación de jóvenes, 17, 18 jóvenes que están aquí, que desde ya pongan en su corazón el no contaminarse con el mundo, como lo hizo Daniel, como aquellos 3 que fueron quemados y decidieron no contaminarse, sino prefirieron morir para el Señor y lo hicieron. Los jóvenes se enfrentan a un mundo atroz, donde ahora la droga, la pornografía, las distracciones les lleva, les tira, les jala, hermanos. Y nosotros como padres tenemos que actuar porque nuestros hijos se nos pierden, nuestros hijos se nos van. Es terrible, hermanos, lo que está pasando con las generaciones, con estas generaciones, cómo están haciéndose hijos contumaces, rebeldes. Yo recuerdo en mi tiempo, yo no podía ni siquiera levantarle a ver a mi madre, porque si le quedaba viendo, porque me decía algo, que con la misma fuerza mi madre venía y me daba un guantazo, hermanos. No podíamos, ahora ya no podemos ni tocar a nuestros hijos, porque dicen que les dañamos psicológicamente, les estropeamos. Yo creo que de vez en cuando se porta mal un cinturón no está de más. Pero tampoco vamos a tirar a matar, que no se trata de matar, sino de disciplinar, que es diferente. Es diferente disciplinar, porque si nosotros pegamos con toda la ira, hermano, no estamos castigando, estamos estropeando, maltratando a nuestros hijos. Tenemos que saber disciplinar con amor, hermanos, con amor. Tenemos, hermanos, porque si no, la juventud está desenfrenada lastimosamente los jóvenes de hoy en día. Mire lo que dice el Salmo 128 del 1 al 4. Mire lo que nos dice Salmo 128 del 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Qué precioso, dichoso, gozoso, ¿no? Aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué precioso, ¿no? Cuando nuestros hijos se sientan a la mesa y comparten con nosotros las cosas. Es lindo, es precioso ver eso. Pero más precioso, hermanos, es ver que nuestros hijos sirvan al Señor. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio, hermanos. El compartir con nuestros hijos está bien, es precioso, está bien. Pero que nuestros hijos sirvan también al Señor, hermanos, no tiene precio. Y el Señor ordena las prioridades. El Espíritu Santo ordena en casa. Ante todo está Dios, porque Dios es todo. Dios no es ni primero, ni segundo, ni tercero. Dios es todo. Porque muchas veces se dice, primero Dios, segundo la familia, tercero... Dios es todo. Y dentro de ese todo que es Dios, está nosotros, la familia, la iglesia, el trabajo, incluso el salir a disfrutar, hermanos, con nuestras familias, con nuestros... con los hermanos de la congregación, salir, decir, un hermano, me voy con mis hijos este fin de semana, vamos a disfrutar. También eso el Señor bendice porque estamos pasando en familia. Al Señor le agrada que estemos en familia, que pasemos, porque muchas veces por el trabajo estamos tan comprimidos en hacer las cosas del trabajo y no tenemos tiempo para nuestra familia, que de una vez, ahora en verano hay familias que aquí lo disfrutan al máximo, vamos.
que se van blancos y regresan más morenos que nada del sol que toman y les gusta. Y está bien, ¿no? Porque muchas veces no se tiene tiempo, hermanos. Porque eso de Dios, tan santo es disfrutar con la familia, pasar con los hermanos, que estar aquí un día reunidos y cantándole al Señor, hermanos. Porque al Señor le agrada que también pasemos con la familia, que estemos y compartamos. Entonces pone Dios todo, la familia, los hermanos de la iglesia, el trabajo. Eso pone, Señor, ese orden. Otro aspecto nos eleva a una vida de alabanza y adoración, que nos dice en San Juan 4, 23 al 24, el Espíritu Santo nos eleva a una vida de alabanza y adoración. San Juan 4, 23 al 24, el Evangelio de Juan. Y nos dice más, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Dobla su espíritu, su ser interior, y lo hace de verdad. Dios busca a los que se postran en espíritu, a los que se postran en verdad, de tal manera que el verdadero adorador está siempre postrado, las 24 horas del día. Aunque físicamente esté caminando, o sentado en el trabajo, o viajando, o corriendo, su espíritu está verdaderamente sujeto y postrado a la voluntad del Señor. Ese es el verdadero adorador, aquel que está sujeto su espíritu con el espíritu del Señor. Es el que le adora al Señor las 24 horas del día y le dice, y dice Jesucristo, esos son los verdaderos adoradores que adoran a mi Padre en espíritu y en verdad. No los que nos reunimos el domingo a cantar y entre semana hacemos lo que queremos. No es así. No llama, si no dijera, son los cantantes que el domingo se reúnen ahí con Javi y cantan. Lo dijera así, ¿no? No lo dice así. Dice que son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que son a todo momento. No importa el lugar en el que le adoremos, sino que lo hagamos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, los verdaderos adoradores se caracterizan por vivir sujetos a la voluntad de Dios y por adorarlo en espíritu. No estamos centrados en la dimensión del cuerpo, ni pendientes de las expresiones exteriores. No estamos nosotros pendientes. No crea usted, hermanos, porque alguien se cae, habla en lengua, así, qué tremendo ese hermano, es un adorador. No me dice nada. No me dice nada, porque a un verdadero adorador se le conoce por los frutos. Por los frutos se lo conoce a un verdadero adorador. Esa es la persona que adora, el que tiene frutos verdaderos. Frutos de arrepentimiento, como dicen las Escrituras. Lo exterior al Señor, no le preocupa al Señor lo exterior. El Señor lo que quiere es esto, hermanos. Este corazón, este tabernáculo, este altar, este es el altar que el Señor quiere. No esto es un escenario, un lugar donde cantamos. Este no es el altar de Dios, no es. El altar de Dios está aquí, ahora, en nuestros corazones. Este es el tabernáculo que Dios quiere, porque Dios no vive en templos hechos por manos de hombre. Lo dice Hechos 18:27. No vive. Ahora el Señor vive en nuestros corazones y esos son los adoradores que el Señor busca. Aquellos que hayan hecho un tabernáculo para que el Señor habite en su corazón. Salmos 34:1 nos dice: la adoración al Señor son las 24 horas del día. Bendeciré a Jehová, ¿cuándo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué tremendo, ¿no? Bendeciré a Jehová, alabaré a Jehová, obedeceré al Señor. Haré lo que Él me dice en todo tiempo. Mi obediencia estará de continuo en mi ser. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué precioso, hermanos. Pero también el Espíritu Santo no solamente nos exige
El Espíritu Santo también nos consuela, hermanos. Nos consuela. Nos redarguye. Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he anunciado. Nos dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado, Él nos enseña todas las cosas acerca de su Hijo, Jesucristo. El Espíritu Santo es del consuelo. El Espíritu Santo es del consuelo. O el Espíritu Santo, perdón, es el que consuela. Pero Cristo es ese consuelo para nuestras vidas. El Espíritu Santo consuela. Y Cristo es ese consuelo. Si se nos permite utilizar, es el médico. Pero Jesucristo es la medicina para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo sana la herida, pero lo hace aplicando el santo ungüento del nombre y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No, el Espíritu Santo hace, pero quien ejecuta esto nos dice que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no toma de lo suyo, nos dice, sino de lo que es de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo es el canal a través del cual opera o actúa nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice Jesús, porque el Espíritu Santo dice no de nosotros. Por eso el Espíritu Santo se le conoce con el nombre de Paracletos. Es decir, que es un consolador, que es un consuelo, que es una persona igual a Jesucristo, el Paracletos. ¿Y cómo nos consuela? El apóstol Pablo dice que Jehová es Dios de todo consuelo, que nos consuela en todo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él nos abriga, Él nos cobija, Él está con nosotros, nos consuela, nos da aliento, nos anima y dice, ¿para qué lo hace? Para que nosotros luego también hagamos con otras personas que están pasando por la misma situación. Y abunda en nosotros a través de Cristo. Esto es lo que ha dicho Jehová, como un hombre a quien su propia madre sigue consolando, así yo mismo seguiré consolándolos a ustedes. Y en Mateo 5:4 dice, felices son los que lloran, porque ellos serán consolados. Ese es el precioso Dios que no solamente nos exige, sino está con nosotros. Y lo dijo el Jesús. Jesús nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo nos da convicción. San Juan 16, del 7 al 11. Nos dice, San Juan 16:15, pero yo os digo la verdad, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu Santo vino a eso, a dar convicción, a dar revelación cuando vino y descendió en Pentecostés. Y le dio ese conocimiento al apóstol Pedro, que hasta ahí nunca había sabido quién era Jesús. No entendía quién era Jesús. Y de pronto el Espíritu Santo viene sobre él y comienza a hablar con denuedo. Comienza a hablar lleno del Espíritu Santo y a exhortarles al pueblo de Judá. Y dice que escucharon la palabra
diciéndole el apóstol Pedro que a Cristo, que al que vosotros crucificasteis, dice que el Padre lo tiene a la diestra sentado y gobernando con poder y gloria. A ese dice que le puso el Señor de esa manera. Y les dice y les manda que se arrepientan. Y el Espíritu Santo trae convicción a las personas que estaban pecando. Y dice que 3,000 judíos compungidos por lo que habían escuchado, lo que decía el apóstol Pedro, le preguntaron: ¿y qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer después de lo que nosotros hemos causado y hemos hecho? Y el apóstol Pedro les dice: pues ahora es tiempo de que crean en el Señor Jesucristo para perdón de pecados, que se arrepientan de sus caminos y de lo que están haciendo, y que sean bautizados en el nombre de Jesús para que reciban este bello Espíritu Santo y les siga revelando quién es la persona de Jesucristo. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, revelarnos a Cristo, nos lo dice. Él nos revela cada día a Cristo Jesús. Nos da esa convicción de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo está a la diestra del Padre. Nos hace testigos. Jesucristo nos dijo: y me seréis testigos por Judá, por Samaria, por todos los lugares del mundo. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, predicándolos. Y en 1 Corintios 12:3, el Espíritu Santo coloca a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo coloca a Jesús como el Señor de mi vida. ¿Y qué quiere decir Señor, hermanos? Kyrios. Y Kyrios en el original griego nos dice que es máxima autoridad, que es jefe, que es dueño, que es nuestro amo. Entonces nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, declaramos y decimos que Jesucristo es mi dueño, es mi amo, es mi máxima autoridad, es el que manda en mi vida, es el dueño de absolutamente todo lo que yo también poseo. Y entendemos que nada es nuestro y que todo es de Él. Incluso hasta nuestras vidas le pertenecen a Él, porque Él da la vida, pero Él también la quita. Por eso el Señor decía: no temáis al que mate el cuerpo, temed a aquel que mate el alma. ¿Y quién es el que mata el alma? Dios es el que mata, el único que puede matar el alma es Dios, hermanos. Y a Él tenemos que temer, a Dios, a nuestro Señor. Y Él nos dice que nos coloca a Jesucristo como el Señor, y debemos decir que Jesucristo es el Señor de mi vida. Nos lleva al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Ahí mismo más adelante, por favor, mi hermana. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio Dios. Ya no hay libre, no hay esclavo, porque todos hemos sido dados a beber del mismo Espíritu, ese Espíritu Santo que vino a Jesucristo, ahora el que nosotros tenemos en nuestros corazones. Y también nos transforma a la imagen de Jesús. Y con esto estamos terminando, 2 Corintios 3, 17 y 18. La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué precioso que el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Jesús. Nos hace que nosotros imitemos, nos da esa fuerza para nosotros imitemos todos los días a Cristo Jesús. Todos los días. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos dice en Apocalipsis. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Nos dice, hermanos, oigamos lo que nos dice su palabra, seamos sensibles al Espíritu Santo, cambiemos en esas áreas que todavía están dominadas por nuestra carne.
Y no podemos decir que culpa de Satanás, no, es nuestra carne, hermanos, es nuestra carne. Y tenemos que decir al Señor que nos ayude para que sea sujeta nuestra carne en esas áreas que todavía no las queremos sujetar. Y que el Espíritu Santo haga esa obra preciosa en cada uno de nosotros y nos lleve al reconocimiento de Cristo Jesús, que Él sea nuestro Señor y el que nos transforme día a día más a ser como Jesús. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque solamente, Señor, ese infinito amor que tú tuviste por tu pueblo, Señor, por esa decisión que tomaste de hacerte hombre, que preferiste, Señor, morir por nosotros antes de que vivir sin nosotros, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio vicario que tú hiciste, poniéndote en nuestro lugar, ocupando el lugar que a nosotros nos era. Y no solamente que moriste, Señor, sino que tú dijiste, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, porque el Padre y yo les vamos a dar ese regalo a todos ustedes. Y es tu Santo Espíritu que está hoy aquí con nosotros, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos regalaste en Hechos, nos diste al Espíritu Santo que vive en nuestros corazones. Y no solamente vive en nuestros corazones, sino que está en medio de la alabanza de tu pueblo. El Espíritu Santo está con nosotros y está sobre nosotros. Qué precioso saber, Señor, que en el Antiguo Testamento no tenía